¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les habla el profesor Rubén Arbañil, encargado de dictar el curso de álgebra. Vamos a desarrollar la práctica número 8, cuyos temas corresponden a, en primer lugar, binomio de Newton y luego cociente notable. Indicando una vez más que estos ejercicios que vamos a desarrollar corresponden precisamente a los cuadernillos del ciclo ordinario 2017-2. Vamos con el primer problema. Nos dice, el coeficiente del quinto término del binomio que aparece ahí es menos 175. Determinen la suma de coeficientes de x más a todo elevado al cuadrado. Veamos acá la solución de este problema. En primer término, me hablan del quinto término, entonces vamos a utilizar la formulita que habla para calcular un término cualquiera. Como en este caso hablan del quinto término, entonces lo voy a escribir así, de esta forma, ¿no? 4 más 1, donde k vale 4. Y esto va a ser igual a el número combinatorio de 7 en 4, n en este caso es 7, la potencia del binomio, y k vale 4. Luego viene el primer término, que sería ax, elevado a la diferencia, que es 3, 7 menos 4, por el segundo término, que sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5, todo esto elevado a la k, que vale 4. Bueno, a mí de manera particular me interesa el quinto término. Por lo tanto, esto va a ser así. Esto va a quedar como el número combinatorio de 7 en 4, por acá nos quedaría a al cubo, acá me quedaría 25, porque la potencia es par, ojo se va, y nos quedaría así, a cubo sobre 25, x al cubo. A nosotros nos interesa de manera muy particular el coeficiente, esta partecita que estamos subrayando. Es el coeficiente porque el problema hace referencia a eso. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá paso número 1, paso número 2. Podríamos decir acá, por dato. El coeficiente, que es esa parte que hemos señalado acá, es número combinatorio de 7 en 4 de a al cubo sobre 25. Esto es igual a menos 175. Bueno, y ahí tendríamos que recordar cómo se define entonces el número combinatorio para poder resolver esto. Y esto sería factorial de 7 sobre el factorial de diferencia, que sería el factorial de 3 por el factorial de 4. Cabe mencionar que el factorial de 4 se viene como 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, por, acá también un cociente, que es a al cubo sobre 25. Y este es igual a, según el dato, menos 175. Bueno, haciendo operaciones, vamos a obtener que el valor de A es igual a 5, o menos 5. A resulta ser igual a menos 5, ¿no? Recuerden que el factorial de 7 se define como 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y así. Muy bien, ya tenemos el valor de A entonces, ¿eh? Vamos a subrayar esto porque lo voy a necesitar más adelante. Tercer paso. Determinen la suma de coeficientes de, como ya conozco A, entonces decimos, para este binomio, x más a elevado a la a cuadrado, que sería pues en este caso x, como a vale menos 5, sería menos 5 elevado a 25. Y como nos piden la suma de coeficientes, cerramos acá este problemita diciendo que suma de coeficientes, cuando equivale 1, me quedaría pues 1 menos 5 elevado a la 25. Es decir, nos quedaría menos 4 elevado a la 25. ¿Esto cuánto es? Como tiene potencia impar, sería menos
4 2 al cuadrado sería 2 elevado a la 50, que es tal como aparece una de las alternativas acá. Para ser más preciso, la alternativa D. Muy bien, pasemos entonces ahora al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Dice, el desarrollo del binomio, hay un binomio ahí, observamos dos términos, vamos a llamarle el primer término a x menos 8 por y, y el segundo término es x al cuadrado sobre la raíz cuarta de y a la n menos 4. Tiene un término independiente. Determina el valor de t, sabiendo que está definido de esta forma, si Q representa el lugar que ocupa el término independiente. Bueno, en primer lugar, no sabemos qué lugar ocupa el término independiente, por lo tanto nos ponemos en una situación de un término cualquiera. Veamos acá. Hablemos de un término cualquiera, ¿verdad? Un término que ocupa el lugar K más 1. Esto sería número combinatorio de n en K. Viene la primera base, yo lo llamo así, x a la menos 8 por y elevado a la n menos k por la segunda base, que sería x al cuadrado sobre, acá viene una raíz de índice 4 de y elevado a la n menos 4. Cerramos y esto elevado a la k. Estoy trabajando ahí con la fórmula que nos permite calcular el término que ocupa el lugar cualquiera, en este caso el término k más 1. Muy bien, arreglando un poco la expresión nos quedaría acá lo siguiente, ¿no? Esto es número combinatorio de n en k, y vamos a agrupar las x por un lado, las y por otro lado. Nos quedaría x elevado a la menos 8 que multiplica a n menos k más 2k. Bueno, acá cuando tú multiplicas, como repito, vamos a obviar operaciones, acá te quedaría x al cuadrado a la k, te quedaría x a la 2k. Con este exponente lo sumamos, sería 2k. Por, ahora con respecto a y, n menos k más, acá me quedaría n menos k sobre 4 elevado a la k. Entonces nos quedaría más n menos 4 sobre 4 multiplicado por k. Ya está. Ahora, como se trata de un término independiente, vamos con el paso número 2, decimos lo siguiente. Se debe cumplir. Decimos mejor acá, como t, k más 1, es término independiente, se tiene. Si es independiente, entonces en este caso no depende de la variable x e y, por lo tanto los exponentes son ceros. Entonces acá te quedaría, por ejemplo, en primer término, menos 8 multiplicado por n menos k más 2k es igual a 0. Y también n menos k más n menos 4 sobre 4 multiplicado por k es igual a 0. Los dos exponentes son ceros. Bueno, desarrollando por acá nos quedaría lo siguiente. K es igual a 4n sobre 5. Y por acá nos quedaría que n multiplicado por 5 menos n es igual a 0. Esto implica que n es igual a 0 o n es igual a 5. N no podría ser 0, descartado porque es la potencia del binomio. Descartamos esta posibilidad. Entonces nos quedamos con el que n vale 5. Entonces 3. Si n es igual a 5
Entonces, k vale 4. Y si k vale 4, entonces q, ¿qué cosa es q? Dice que representa el lugar que ocupa el término independiente. Es k más 1. Y como k vale 4, q sería igual a 5. Con esos valores de n, k y q, vamos a obtener lo que se nos pide. En este caso, t. Pero recuerda que t está definido así. La raíz cuadrada de 5nq menos 4. Cerramos la raíz y reemplazamos los valores. Recuerda que n vale 5 y q vale 4. 5 por 4, 20, ¿no? N vale 5, K vale 4, 20 por 5, 100, 100 menos 4. Esto de acá sería, la raíz cuadrada sería 11. Entonces, habiendo encontrado los valores de N, K y Q, vamos a reemplazar en la expresión que nos pide. Entonces, raíz cuadrada de 5 por N por Q. Como N vale 5 y Q vale 5, sería 125 menos 4, 121. La raíz cuadrada de 121 es 11 y eso lo encontramos en la alternativa E. Dice, la edad de Juan está dada por el grado del segundo término del desarrollo de esa expresión, el cual tiene 24 términos. Pregunta, ¿cuántos años tendrá Juan dentro de 6 años? A ver, la idea es encontrar entonces la edad actual de Juan, pero la edad actual está dada por el grado del segundo término del desarrollo de esa expresión. La idea es arreglar esta expresión de tal manera que lo podamos ver como un binomio para trabajar precisamente con el segundo término. Entonces, el paso número 1 va a consistir en arreglar esta expresión. Veamos. Solución. Vamos por pasos acá. Primer paso. Arreglando esta expresión nos quedaría así. X al cuadrado más 3x elevado a la n. Acá nos quedaría x cuadrado menos 9 elevado a la n más 3. Y por acá este 1 menos 3 por x a la menos 1 lo escribo como, a ver, x menos 3, todo esto sobre x, y esto elevado a la n. Sigo trabajando. Por acá nos quedaría, por ejemplo, de acá factorizo x, te queda x por x más 3, pero elevado a la n. Entonces nos quedaría x a la n por x más 3 elevado a la n. Ahí nos quedaría, ¿no es cierto? X por x cuadrado, 3x, listo. Por acá nos está quedando el siguiente factor, que es x al cuadrado menos 9 elevado a la n más 3 por, esto sería x menos 3 elevado a la n, y en el denominador x a la n. Se logra ver que estos factores se van. X a la n con x a la n se va. Y hago algunas operaciones por acá. Por ejemplo, estos tienen el mismo denominador. Ojo, perdón, el x más 3 por x más 3 tiene el mismo exponente, que sería x cuadrado menos 9 a la n. Entonces, arreglando esto, nos quedaría de la siguiente forma. X al cuadrado menos 9 elevado a la 2n más 3. Repito, es x más 3 a la n por x menos 3 a la n sería x cuadrado menos 9 todo a la n. Porque tienes una expresión así. X más 3 a la n por x más 3 a la n lo puedo ver como x más 3 por x menos 3 todo a la n, y esto sería x al cuadrado menos 9 elevado a la n. Es lo que estoy diciendo.
Ahora, multiplicado con x cuadrado menos 9 elevado a n más 3, producto de bases iguales, los exponentes se suman y al hacer eso te quedaría n más 3 más n sería 2n más 3. Listo. Ahora sí, tenemos que toda esa expresión que nos da el problema, a decir verdad, es un binomio, donde la primera base, tal como le llamo yo, es x cuadrado, la segunda base menos 9, y la potencia del binomio es 2n más 3. Veamos. Muy bien, ahora dice que este binomio, o esta expresión, que ya lo hemos transformado en un binomio, tiene 24 términos. Entonces, de ahí tendríamos que, número de términos. Es 24. Entonces, pero sabemos que el número de términos lo calculamos de la siguiente manera. Es la potencia del binomio aumentada en 1. Entonces acá tendríamos 2n más 3 aumentada en 1 da como resultado el número de términos del desarrollo. Entonces acá n finalmente me quedaría lo siguiente, ¿no? 2n más 3 sería 23. 2n más 3 resulta ser igual a 23. La potencia del binomio es 23. El binomio será de la siguiente forma. X al cuadrado menos 9 elevado a la 23. Ahora vamos a focalizarnos en lo que dice el problema. El problema hace referencia del segundo término. Ojo, este es el binomio con que vamos a trabajar. Entonces decimos acá, el segundo término es igual, lo escribo de esta forma, 1 más 1, donde k vale 1. K es 1. Sigamos. ¿Cómo se encuentra este término? Número combinatorio. La potencia del binomio que es 23 en k que vale 1, está subrayado ahí en el círculo verde, multiplicado por la primera base, que es x al cuadrado, elevado a la diferencia, que es 23 menos 1, 22, eso es lo que dice la fórmula, por menos 9, que es la segunda base, elevado a la k, que vale 1. Bueno, acá 23 por menos 9, esto nos quedaría menos 207, 9 por 27 va 2, 9 por 2, 18 y 2, 20 sería menos 207 x a la 44. Ahora sí, ¿qué es lo que me interesa del segundo término? Que ya lo hemos calculado, por cierto. Lo que me interesa es el grado del segundo término. Entonces, podemos concluir por acá que el grado del segundo término es 44. Y ahora, entonces, ¿qué significa? Que la edad de Juan es de 44. Podemos concluir por acá. Ya dentro del contexto del problema, podemos decir que la edad actual de Juan es de 44 años. Pero ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuántos años tendrá dentro de 6 años? Entonces la respuesta a esa pregunta, sabiendo que la edad actual es de 44 y me piden dentro de 6 años, la respuesta será pues 50 años. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Bien, entonces la idea ¿cuál era? Era trabajar básicamente con la fórmula que me permite determinar un término cualquiera, en este caso el segundo término, pero antes, como ustedes pueden haberse dado cuenta, en el paso número 1 lo que hemos hecho es arreglar esa expresión de tal manera que nos quede un binomio, como observas por acá. Si tú observas esta expresión, nos damos cuenta que es un binomio. Bien, dice, de
M más N más 2 padres de familia citados para la reunión mensual de una institución educativa estatal, solamente asistieron M padres de familia, donde el valor de M y N se obtienen de la expresión que aparece por acá, beta X a la M y a la N, que corresponden al tercer término del desarrollo de M a la cuarta, donde M viene dado de esta expresión. Pregunta, ¿cuántos padres de familia no asistieron a la reunión? Bueno, acá en primer término hay que identificar que hablan del tercer término del desarrollo de M a la cuarta. Antes habría que ver la forma de poder expresar M de una manera más simplificada. Y si nos damos cuenta, vamos para la solución, veamos acá la solución a este problema. Como paso número 1, la idea es simplificar M, porque todavía recuerden que me piden M a la cuarta. Entonces vamos a M, si nos damos cuenta, resulta que es el desarrollo de este binomio elevado al cubo, 4x a la quinta menos 2y a la cuarta elevado al cubo. Recuerden cómo se desarrolla el cubo de un binomio. Cubo del primero sería 4 al cubo, 64. X a la quinta al cubo sería x a la quinta. Menos el triple del cuadrado del primero por el segundo. Cuadrado del primero sería 16. 16 por 2, 32. Por 3, 96. Cuadrado del primero sería x a la 10 y a la cuarta. Más el triple del primero por el cuadrado del segundo. 2 al cuadrado, 4, por 4, 16, por 3, 48. El primero que es x a la quinta y el cuadrado del segundo que es y a la 8. Menos el cubo del segundo, que sería 2 al cubo, 8 y a la 12. Ahí está, efectivamente, verificado. Es bien cierto. 1, 2, 3, 4. Estos 4 términos corresponden al desarrollo de este binomio que está elevado al cubo. Pero a mí me interesa M a la cuarta. M a la cuarta, en realidad habría que elevar todo esto a la cuarta y nos quedaría así, ¿no? 4x a la quinta menos 2y a la cuarta elevado a la 12. Con este binomio que vamos a subrayar por acá es que vamos a trabajar. En ese binomio que acabo de subrayar, nuestro primer término o la primera base, como le llamamos, es 4x a la quinta. Y la segunda base es menos 2y a la cuarta. La potencia del binomio es 12. Ahora sí, como segundo paso. Ahí hablamos concretamente del tercer término que corresponde al desarrollo de M a la cuarta. Esto es M a la cuarta. Entonces vamos a centrarnos en ese término. Tercer término. Para darle forma y aplicar la formulita, lo escribo como 2 más 1. Vamos a subrayar acá K. K vale 2. Esto es tal que viene dado por el número combinatorio de la potencia del binomio en K, que vale 2. La primera base, que es 4x a la quinta elevado a la 10. Por la segunda base, que sería menos 2y a la cuarta elevado al cuadrado. Estoy aplicando la fórmula que me permite hallar un término cualquiera. Bueno, y ahí habría que trabajarlo, ¿no? Porque acá nos quedaría 4 a la 10, por ejemplo. Acá te queda menos 2 al cuadrado, que sería 4. 4 a la 11. Y acá me quedaría el número combinatorio de 2 en 2. Recuerden que esto se define como factorial de 12 sobre factorial de 2 por el factorial de la diferencia. Bueno, haciendo las operaciones indicadas, recuerda que este es un número combinatorio, ya sabes cómo se define. Acá te queda menos 2 al cuadrado, que es 4. Por acá te queda 4 a la 10. 4 a la 10 por 4 queda 4 a la 11. Entonces nos quedaría 66, que es el desarrollo de este número combinatorio. Si tenemos dudas, por acá hacemos rápidamente en la expresión, que esto sería factorial de 12 sobre el factorial de 10, que es el factorial de la diferencia, por el factorial de 2. Bueno, acá tendríamos lo siguiente. ¿Qué cosa es el factorial de 12? 12 por 11
por el factorial de 10. En el denominador lo dejo así, factorial de 10. Factorial de 2 es 2 por 1. Como se puede ver acá, factorial de 10 y factorial de 10 se van mitad 1, mitad 6, y ahí nos queda, pues 6 por 11 es 66, que es lo que habíamos dicho. Es simplemente para corroborar y recordar cómo se desarrolla eso. Bien, ahora sí, continuamos. Esas operaciones por falta de espacio no lo hacemos ahí, pero lo hemos señalado acá a un costado, simplemente para efecto de corroborar que estamos en lo correcto. Acá nos quería menos 2 al cuadrado, 4, por 4 a la 10 sería 4 a la 11. 4 a la 11, x a la 50 y elevado a la 8. Pero este término dice que tiene que tener esta forma. Esto, según el enunciado del problema, es beta x a la m y a la n. Entonces ahí ya comparamos. A ver, vamos a ver. Luego, mediante una simple analogía, podemos concluir que beta es igual a 66 por 4 elevado a la 11. M es 50 y N es igual a 8. Ahora sí. Entonces, 3. Vamos al contexto del problema porque ya tenemos M y N. El número total de padres. Citados. Va a ser M más N, M más N más 2, que sería 60. Pero solo asistieron M padres. Entonces, número de padres que asistieron. Según dice el problema es M, pero M es 50. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos no asistieron? Si en total el número de padres citados o convocados fueron 60 y asistieron 50, entonces la respuesta sería 10. 10 es el número de padres que no asistieron a esa reunión. Bien, veamos ahora el problema número 5. El problema 5 ya habla de el segundo tema que vamos a desarrollar esta mañana, y es el de cociente notables. Nos dice, el término central del desarrollo del cociente notable, que está dado acá, es el séptimo término, y está representado por x a la c multiplicado por y a la d. Halle ese valor. Si hay un término central, entonces significa que el n es un número impar. N es un número impar. Muy bien. Entonces veamos acá. Como parte de la solución, podemos decir lo siguiente. 1. Sea n el número de términos del desarrollo del cociente notable. Del desarrollo. Entonces, como habla de un único término central, vamos a precisar por acá que n tiene que ser un número impar. Claro. Ahora, me hablan del término central. El término central, que en este caso es el término que ocupa el lugar 7, porque ahí lo dice, y eso lo calculamos de la siguiente forma. N más 1 sobre 2. En un cociente notable, cuando el desarrollo presenta un único término central, como es este caso, la posición que ocupa el término central es n más 1 sobre 2. Entonces, de acá podemos desprender lo siguiente.
n más 1 sobre 2 es igual a 7, 14, n es igual a 13. Ya tenemos el valor de n. ¿Qué cosa era n? El número de términos del desarrollo de ese cociente notable. 2. Ahora, hay una propiedad que también está en su cuadernillo. ¿Cómo calculamos el número de términos? Es simplemente el cociente que se establece entre estos exponentes. A al cubo menos 252 sobre A tiene que ser igual al número de términos que es 13. Lo mismo, B al cubo menos 138 sobre B tiene que ser igual a 13. Entonces, vamos acá. Por propiedad, se tiene. Veamos. 2.1. A al cubo menos 252 sobre A es el número de términos. ¿Y cuánto vale esto? 13. Entonces, paso a multiplicar, hago ciertas operaciones y nos quedaría que A es igual a 7. Lo mismo, 2.2. Hacemos el mismo criterio. Por la propiedad tendríamos que B al cubo menos 138 sobre B es igual al número de términos, pero eso ya lo hemos calculado en el punto número 1 y esto es 13. Desarrollando esta ecuación, obtenemos que B es igual a 6. Entonces, veamos entonces cómo nos quedaría el cociente notable, como paso número 3. Teniendo A y B, vamos a reemplazar en nuestro cociente notable para darle forma. A ver. Entonces acá nos quedaría X a la 91 más Y a la 78, X a la 7 y a la B que es 6. Esto a su vez lo puedo escribir de la siguiente forma. X a la 7 elevado a la 13, que es el número de términos, más Y a la 6 elevado a la 13, sobre X a la 7 más Y a la 6. Y ahí se ve, ¿no? Nuestra primera base es X a la 7, la segunda base es Y a la 6 y el número de términos es 13. Ya tiene la forma de un cociente notable. Entonces, me dice que el término central viene dado precisamente por esa forma. Entonces, habrá que calcular el término central. Entonces, el término central, que es el término que ocupa la posición 7, va a ser igual a primera base, que es X a la 7 elevado. Ahí voy a aplicar la formulita. Recuerda que también acá para cocientes notables hay una fórmula que me permite encontrar el término de un lugar que ocupa un lugar cualquiera, que sería n, que es 13, menos k, que es 7, por la segunda base, que es Y a la 6 elevado a la k menos 1, 7 menos 1. X, acá te queda a la 42 y a la 36. Pero según el problema, dice que esto tenía que ser igual, el término tenía que ser igual a X a la C y a la D. Eso es lo que dice el enunciado del problema. De ahí se desprende que C es 42 y D es 36. Podemos decir entonces que luego C es igual a 42 y D es igual a 36. Con los valores de A, B, C y D obtenidos, tanto en los pasos 2 como 3, ya podríamos dar respuesta al problema. Por acá, entonces, concluimos que A más B más C más D, tomando sus valores ya encontrados, reemplazándolos y haciendo las operaciones respectivas, nos quedaría la alternativa de 91. Recuerda que A vale 7, B vale 6, C vale 42 y D vale 36. Dice, la expresión que aparece por ahí
donde nos dan dos términos que son consecutivos y que representan el desarrollo del cociente notable de n términos. Y sea j el lugar que ocupa el término x a la 60 y el 80. Hay el valor de n más j. Bueno, ahí, como ustedes pueden darse cuenta, nos dan precisamente parte del desarrollo de un cociente notable. Solamente nos dan dos términos que son consecutivos. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Como paso número 1, diríamos que este desarrollo que aparece por acá sería x a la 120 y a la 60 más x a la 90 y a la 70. Esto lo puedo escribir así, miren. Hay que arreglar esta forma. Sería x a la 30 elevado a la 4 y a la 10 elevado a la 6. El siguiente término sería x a la 30 elevado a la 3 y a la 10 a la 7. Observen que nuestra primera base es x a la 30 y la segunda base es y a la 10. La primera base va disminuyendo, miren, exponente 4, exponente 3, y la segunda base, que es y a la 10, los exponentes van en aumento, 6 y 7, como se puede dar cuenta uno ahí. Entonces, esto va a ser el desarrollo realmente de x a la 30, es la primera base, ya identifiqué la primera base, menos y a la 10, la segunda base. Y acá nos quedaría, como tiene n términos, según lo que dice el enunciado del problema, sería x a la 30 a la n menos y elevado a la 10 a la n. Muy bien. Ahora trabajé como un término cualquiera, como paso número 2. Como ya tengo el cociente notable, veamos cómo es un término cualquiera. Estamos en el caso menos entre menos, y ahí no nos vamos a preocupar por el signo porque todos los términos son signos positivos. Viene la primera base, que sería x a la 30, elevado al número de términos, que es n menos k, por la segunda base, que es y a la 10, elevado a la k menos 1. Eso es lo que dice la formulita, para poder calcular un término cualquiera. Desarrollando esto, nos quedaría acá lo siguiente. Esto es igual a n menos k es 4 elevado a la 4 y a la 10 elevado a la 6. ¿No? Estoy tomando como referencia el término k, este término que está. Vamos a subrayarlo acá. Estoy tomando el término k esta forma. Entonces, para ahí encontrar k en este caso sería 7, igualando los exponentes, ojo acá, igualando exponentes nos quedaría entonces que k es igual a 7. Y si conozco k, entonces podríamos encontrar n. n sería igual a 11. Muy bien, entonces ahora sí tenemos el cociente notable. Nuestro cociente notable sería de esta forma, a ver. Ya hemos encontrado k y n. Entonces sería x a la 30 elevado a la n, que es 11, menos y a la 10 elevado a la 11, x a la 30 menos y a la 10. Este sería nuestro cociente notable. Ahora, tercer paso. Habla del término que ocupa el lugar j. Veamos acá. El término que ocupa el lugar j sería primera base, x a la 30, elevado a la número de término, que es 11, menos j, por la segunda base, que es y a la 10, elevado a la j menos 1. Y esto dice que es igual x a la 60 y a la 80. Bastaría igualar acá
Y nos queda que, por ejemplo, 10 multiplicado por j menos 1 es igual a 80. Es decir, j menos 1 es igual a 8, es decir, j es igual a 9. Ya tenemos los valores que nos piden. En primer lugar tenemos el valor de n, que vale 11, y tenemos el valor de j, que vale 9. Lo que nos piden es la suma de n más j. Entonces cerramos acá este problema diciendo que n más j es igual a 20. La respuesta está en la alternativa B. Nos dice, al desarrollar el cociente notable que aparece por ahí, se tiene que el grado absoluto del quinto término es 95. Y los grados absolutos de los términos disminuyen de 6 en 6. ¿Qué significa eso? Que si el grado absoluto del quinto término es 95, el grado absoluto del cuarto término es 6 unidades menos, porque ahí disminuye de 6 en 6. Si el precio de una casaca es 2A más B, 8 soles, pero por oferta se hace un descuento del 10%, ¿cuál es el precio de oferta de la casaca? Bueno, hay que encontrar A y B, definitivamente. Veamos. Vamos por pasos. Vamos a tratar de expresar este cociente notable de la forma general. X a la A menos Y a la 1. El divisor lo dejamos tal como está. El dividendo es X elevado a la A por B, pero porque X a la A y todo esto elevado a la B, menos Y elevado a la B. Y ahí se logra dar cuenta uno que la primera base es X a la A, la segunda base es Y y el número de términos es B. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Veamos acá. 2. Hablemos del quinto término. Calculemos el quinto término porque el problema hace referencia al grado absoluto del quinto término. El quinto término lo calculamos así. No te preocupes de los signos porque, mire, estamos en el caso menos entre menos. Todos los términos son tales que sus signos son positivos de su desarrollo. Entonces, que la primera base, que es X a la A, voy a aplicar la formulita, elevado al número de términos, que es B, menos K. Por la segunda base, que es I elevado a la K menos 1. Bueno, esto nos quedaría así, ¿no es cierto? Arreglando un poco la expresión es X a la A por B menos 5A por I elevado a la 4. Esto implica que el grado absoluto del quinto término viene dado por AB menos 5A más 4. Pero por dato, eso lo vamos a poner con amarillo porque es un dato, este grado absoluto es igual a 95. Es decir, de acá llego a la siguiente conclusión. AB menos 5A es igual a 91. Ahora, 2.2. Saquemos provecho de ese dato, que los términos son tales que sus grados absolutos van disminuyendo de 6 en 6. Eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, el grado absoluto del sexto término, acá hay un error, del sexto término, hablábamos del quinto, será pues 95 menos 6, esto es 89. Entonces calculemos el sexto término, aplicando la fórmula también. Primera base, X a la A elevado al número de términos B menos 6 por la segunda base que es I elevado a la 6 menos 1. Esto es, arreglando esta expresión de que a la AB menos 6A por I elevado a la 5. Entonces, afirmo lo siguiente, el grado absoluto del sexto término viene dado por la suma de los exponentes de las variables, que sería AB
menos 6A más 5, y esto es igual, por dato, esto tiene que ser igual a 89. Porque va disminuyendo, ¿no? Entonces, concluyo con lo siguiente. Luego, AB menos 6A resulta ser igual a 84. Con estas dos ecuaciones, vamos a llamarle acá I y 2I. Con esas dos ecuaciones obtenemos los valores de A y B. 3. De I y 2I. A vale 7, mientras que B es igual a 18. Con esos valores de A y B ya obtenemos el precio de la casaca. Entonces reemplazas el valor de A y de B que se ha obtenido en el paso número 3, 2 por 7 por 18 más 8. Entonces el precio de la casaca sería encontrando los valores de A y B y han sido reemplazados, sería 260 soles. Pero dice que se hizo un descuento del 10%, entonces significa que no va a pagar la totalidad, sino va a pagar el 90%, dado que está haciendo un descuento del 10%. Entonces calculamos el 90% de 260 y eso sería 234. Entonces, el precio de oferta va a ser igual al 90% de este precio que estaba acá. Es 90 sobre 100, ¿verdad? Y esto resulta ser igual a 234. Lo encontramos en la alternativa E. Muy bien. Pasamos ahora sí al problema número 8. Y nos dice lo siguiente, que el precio de un celular está dado por esta cantidad en soles, donde C raíz de 2 es el valor numérico de C de X que representa el cuarto término del cociente notable, que está dado ahí. ¿Cuánto se debe pagar por la compra de dos celulares idénticos? Bueno, acá nos habla de un cociente notable, pero sin duda alguna que esta expresión que nos da ahí no tiene la forma de un cociente notable. Hay que arreglarlo. Ese es nuestro trabajo que hay que hacer. Arreglar esta expresión. Entonces, veamos la solución a este problema. El divisor es el problema, pero si nos damos cuenta, ojo, x más 2 elevado al cubo menos x menos 2 al cubo, si tú lo desarrollas, recuerda que este es el cubo de un binomio, desarrollando nos va a quedar efectivamente 12x al cuadrado más 16. Desarrollando esta expresión. Claro, ahí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Para efectos de comprobar esto sería pues el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por segundo, 3 por 2, 6x al cuadrado, más el triple del primero por segundo, 3 por 2, 6x, más el cubo del segundo, que es 8. Menos, acá nuevamente, cubo del primero, menos el triple del cuadrado del primero por segundo, sería 6x al cuadrado, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, sería 2 al cuadrado, 4. Acá el triple del primero por el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 es acá. Acá también 12. Y finalmente, menos, porque si no se van alternando, 2 al cubo, 8. Si tú observas acá, cuando haces tus operaciones,
X al cubo con menos X al cubo se van. ¿Qué otro valor se va? Por ejemplo, acá te queda 2X al cuadrado. Este 12X con este menos 12X se van. ¿Y qué es lo que nos queda? Haciendo tus operaciones acá me quedaría menos por menos más 6 más 6, 12X al cuadrado. Acá te queda menos por menos más 8 más 8, 16. Efectivamente, entonces, esto que está como divisor, 12x cuadrado más 16, en realidad lo puedo escribir de esta forma. Con la idea de darle la forma de un cociente notable. Entonces acá, este cociente notable que nos dan, ojo, que aparece por acá como x más 2 a la 21 menos x menos 2 a la 21, lo escribo así, x más 2 al cubo menos x menos 2 elevado al cubo. Ya lo hemos corroborado eso, que 2x cuadrado más 16 es en realidad esta diferencia de cubos. Y entonces esto lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Ahí ya tiene la forma de un cociente notable, donde el número de términos se puede obtener así, muy fácilmente, 21 entre 3, 7. Y la primera base es x más 2 al cubo, la segunda base es x menos 2 al cubo. Pero veamos. Entonces, esto lo puedo escribir así. X menos 2 al cubo elevado a la 7 menos, por acá nos quedaría x menos 2 elevado al cubo y todo esto elevado a la 7. En el divisor, x más 2 al cubo menos x menos 2 elevado al cubo. Observamos que esta expresión que acabamos de escribir ya tiene la forma de un cociente notable. Recuerden que la forma general de un cociente notable es así. A a la n más menos b a la n sobre a más menos b. Uno de los casos no es un cociente notable y eso está en el cuadernillo. El caso más entre menos, eso no es cociente notable para ningún valor de n. Entonces, si observamos esta expresión que acabo de escribir, ya tiene esta forma. Identifiquemos, ¿quién es A? Lo que yo le llamo la primera base, x más 2 al cubo. B, x menos 2 al cubo. Y n, que es el número de términos, sería 7. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con ese cociente notable, dado que inicialmente la expresión que nos habían dado no lo era. Ahora, nos situamos en el cuarto término, 3. Nos dice acá, donde c raíz de 2 es el valor numérico de c de x que representa al cuarto término. Entonces veamos acá, c de x, ese ya es dato, ¿ah? C de x es el cuarto término de ese desarrollo. Pero ahí aplicamos la formulita. Caso menos entre menos, todos sus términos son positivos. Va la primera base. La primera base es x más 2 elevado al cubo elevado al número de términos menos k, 7 menos 4. Por la segunda base es x menos 2 elevado al cubo y todo esto a la k menos k vale 4. Bueno, acá te queda 3 por 3, 9, acá te queda 3 por 3, 9, entonces tenemos exponente, desarrollando, ojo, acá te va a quedar así, miren, x más 2 a la 9, x menos 2 a la 9. Como tienen el mismo exponente, entonces multiplico, sería x cuadrado menos 4, todo a la 9. Entonces acá nos quedaría x cuadrado menos 4, todo esto elevado a la 9. Ese es c de x, que es lo que representa el cuarto término de ese cociente notable. A mí me interesa c evaluado en raíz 2. C evaluada en raíz 2.
acá te queda raíz de 2 elevado al cuadrado, te queda 2, menos 4 sería menos 2, elevado a la 9. Que esto sería menos 512. Muy bien, ahora, con esta información vamos ya a ver lo que dice el enunciado del problema. Dice, el precio de un celular viene dado por 38 menos C raíz de 2, pero el valor en raíz de 2 es menos 512. Entonces diríamos acá, el precio de un celular sería 38 menos, con menos ese, más 512. Y esto, haciendo la sumatoria, nos quedaría pues 550. Es el precio de un celular, pero nos dicen cuánto se debe pagar por la compra de 2 celulares idénticos. Bastaría multiplicarlo por 2. Y la respuesta la encontramos en la alternativa D. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles. La idea ha sido trabajar los 4 primeros problemas referidos a binomio de Newton, y los siguientes 4 ejercicios que se han desarrollado corresponden a cocientes notables. Cada uno de ellos obedece precisamente a ciertas fórmulas que son bastante similares, pero hay que tener cuidado porque en alguna parte establece una diferencia. Bien, de esa manera hemos puesto punto final a esta sesión número 8, esperando reencontrarnos muy pronto.